escuchas, Jaime? Perfectamente, a través del teléfono. Muy bien, Jaime, pues nos acabamos de encontrar con Francisco, con un vecino que nos ha invitado a subir a su casa y es una de las casas más afectadas que estamos viendo actualmente. Le estamos acompañando porque él acaba de llegar a su casa. Vemos como una de las ventanas que dan acceso a un balcón está destrozada, numerosas ventanas también han sido rotas, el cristal se muestra todo roto, sofás por el suelo, libros por el suelo, y nos atiende aquí. Francisco, primera impresión de tu llegada a la casa. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Sí, que es un desastre. Que me lo esperaba peor. Sí. Me lo esperaba peor, porque otros años ha habido y hemos tenido que ir a buscar hasta los colchones por la playa, ¿sabes? Y bueno, tampoco me lo esperaba así, que arranque las puertas y todo, pero madre mía. ¿Dónde se encontraba usted, Francisco, cuando la han avisado? En mi casa, esto es una segunda vivienda que tengo. Sí, para venir a los veranos y cuando lo han avisado ha venido de inmediato. Sí, claro, ¿no? Me ha avisado, ha venido y aquí estamos. A ver, a ver qué se puede hacer. Pues vamos a acercarnos con cuidado a la ventana, vemos qué imágenes se ven desde allí. Como decimos, Jaime, estamos en la casa de veraneo de un vecino de aquí del Toro, y esta casa destrozada prácticamente en la zona del salón, en la zona de una pequeña terraza que tiene aquí con vistas a la playa y a Porta Adriano, y desde aquí vemos pues como los cristales, y no son cristales de cristal fino, quiero decir, las ventanas no son de cristal fino, han quedado completamente destrozadas. También se ha descolocado una puerta de madera con cristales, y dentro de lo que cabe, decía Francisco que se lo esperaba peor, está aquí en primera línea de Porta Adriano, y dentro de lo que cabe hemos sido testigos de su primera impresión al llegar a casa. Se da, entre comillas, lo diremos así, por satisfecho. Jolín, pues es increíble, que se dé por satisfecho con el estado en el que ha quedado su vivienda. Vemos cómo están las ventanas completamente rotas, las cristaleras caídas, puertas incluso interiores que se han venido abajo. Es la consecuencia del CAP de Fibló y de estar tan arriba sin ningún tipo de protección. La ha dado completamente de lleno, ¿no? Así es, Jaime. Ha dado de lleno. Suponemos que ha pasado justo tocando aquí en la esquina, ya que el resto de viviendas, las que se encuentran al lado y debajo de esa vivienda de Francisco, no se han visto prácticamente afectadas, o al menos no con la gravedad por la que se ha visto afectada, como decimos, esta de Francisco. Suponemos que ha pasado aquí, diremos de refilón, es que está haciendo por la esquina, aquí delante de Porta Adriano, y después ha continuado el CAP de Fibló hacia el edificio Nelson y hacia el edificio Fayette, donde nos encontramos hace un momento. Los bomberos nos han pedido que nos retiráramos, pues nos estamos acercando demasiado a una de las zonas que se había mostrado también más afectadas. Decíamos que había también allí ventanas rotas, balcones destrozados, barandillas destrozadas, y como también se han caído numerosas tejas y diferentes partes de la fachada de ese edificio, y por tanto también han caído sobre algunos coches y sobre una pequeña carretera que justo cuando nos hemos acercado nosotros allí estaban los bomberos despejando para que pudieran los vecinos retirar sus vehículos. Algún coche sí que ha quedado, sobre todo uno o dos coches que estaban justo debajo, han quedado muy destrozados. Uh-huh. Bueno, no había nadie afortunadamente en esta vivienda. No sé si el conjunto del edificio sufre, podrías preguntárselo también a él. Ya nos decía que él ya sí había sufrido consecuencias de otros temporales. ¿Cómo lo llevan el resto de vecinos de este edificio que, como decimos, tanto resalta allí en primera línea del Toro? Vamos a preguntar a Francisco, que mientras tanto sigue retirando, ha tratado de colocar la puerta, sigue retirando también, colocando un poquito esta vivienda. Francisco, nos decías que ya estáis no acostumbrados, pero no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera vez que nos pasa, y de hecho varias veces y no nos ha tocado a nosotros, el lateral, esta vez ha tocado más al de Lafayette, pero ya te digo, aquí había veces que el edificio de enfrente parecía el del terreno de la Rue, la calle Rue esta que está toda, que son unas habitaciones, pues igual. Y ya te digo, pero ¿cómo lo lleváis con las cosas? Los vecinos, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo podemos? No podemos, la verdad. No queda otra. Hay que
ahora llamar al seguro y a ver qué se puede hacer. Porque no sé si se cubrirá, no sé. Vamos a pedirle otra vez a... Y ahora, Juanmi, si venimos por aquí por la derecha, yo creo que nos podremos acercar. Jaime, dime. No, quería que nos enseñara otra vez, Juanmi, un poquito lo que tenemos en el suelo, sí, de los cristales que se han roto, las ventanas que también han prácticamente estallado con el paso del CAT de Fibló. Así es, ahí nos acercamos, ya que está todo bastante desordenado tras el paso del CAT de Fibló, y aquí vemos en el suelo los cristales. Y desde aquí, mira, Juanmi, si enfocas allá a la derecha podremos ver el edificio Nelson. Jaime, no sé si se aprecia, creo que sí. Y es que el edificio Nelson ha quedado prácticamente destrozado, se ha levantado todo el techo, todas las tejas del techo se han levantado. Parece ser que es el edificio más afectado, porque vemos también a la izquierda el edificio Fayette, que es el que decíamos, que también había visto como algunas ventanas y algunos balcones habían quedado destrozados, algún coche que estaba ya aparcado debajo también había quedado hecho trizas, pero los desperfectos más graves que observamos desde aquí, desde esta altura, son en el edificio Nelson, el edificio que vemos gris y rojo más o menos, gris y marrón, donde el tejado sí que se ha visto más afectado, y allí vemos, de hecho, cómo están trabajando tanto los bomberos del Consejo de Mallorca como la policía local de nuestro municipio. Ahí están esas imágenes que estamos viendo. Ya nos lo decía el alcalde del municipio, Alfonso Rodríguez Badal, que había sido el edificio Nelson el más dañado por el paso de este CAT de Fibló, y estamos viendo las consecuencias no solamente en ese edificio, desde aquí, desde lo alto, sino en el propio piso de este hombre que nos ha querido abrir las puertas de su casa, y que ya nos cuenta. No es la primera vez, incluso se esperaba más, pero lo cierto es que ha causado importantes daños el paso de la borrasca en este viernes, por nuestro municipio, por Calviá, y lo estamos contando y lo estamos viendo además en imágenes a través del Facebook Live de Radio Calviá FM. Alejandro. Así es, Jaime, aquí estamos. De hecho, podría sorprender o no, porque recordamos que aquí a mano derecha tenemos el puerto de Portadriano, y debido a su estructura y a su construcción no ha sufrido prácticamente daños. Vemos como hay numerosas barcas un poquito más pequeñas y también ciertos yates de mayor dimensión que no se han visto afectados. La escoliera y en general el rompeolas de Portadriano ha funcionado, y no vemos aparentes desperfectos desde aquí, desde esta altura, donde sí que se aprecia, como repetimos, esos daños en el tejado del edificio Nelson. Ajá, que ha sido lo más afectado, y hemos visto también ese vídeo que volvemos a reproducir aquí en nuestro Facebook Live, de una vecina del Toro que estaba absolutamente impresionada, no paraba de repetir aquello de increíble, cuando iba caminando por la Gran Vía y a cada paso pues encontraba un destrozo diferente. Insisto, quizás también ha sido algo debido a la sorpresa, ¿no?, que ha causado en todos esta cantidad de daños que ha provocado la borrasca, no solo en Calviá, también en Palma, pero nosotros nos centramos lógicamente en nuestro municipio, con daños también en la zona de Magaluf y otras áreas de aquí de Calviá, de nuestro territorio. Sobre todo, insisto, lo más afectado el Toro, y lo más destacado también que no ha habido que lamentar ningún daño personal, aunque la gente desde luego que se ha quedado más que impresionada, y hemos recogido testimonios durante esta última hora de radio. El último testimonio el de este hombre que, mira, nos ha abierto las puertas de su casa con más resignación que otra cosa, ¿verdad, Alejandro? Increíble. Sí, y de hecho hay que estar, y le agradecemos muchísimo a Francisco que nos haya atendido en su casa, y es que era la primera vez que entraba, justo cuando venía de Palma del trabajo, para ver cómo había quedado la casa de veraneo de aquí del Toro. Huracán, aquí en el Toro. Esta primera toma de contacto con su piso. Y eso se lo agradezco. De locos. Desde luego que hay que agradecérselo, que haya estado con nosotros en estos momentos que sin duda son complicados, porque obviamente a nadie le gusta abrir la puerta de su vivienda y encontrársela como se la ha encontrado este vecino de Calviá, que vive justo allí. Lo estamos viendo en imágenes, justo encima de Portadriano. Afortunadamente parece que no se ha producido ningún daño destacado en las embarcaciones de esta zona del municipio, pero sí, por supuesto, en buena parte de Calviá, con un viento que sigue
soplando Increíble. con fuerza, con bastante intensidad. Lo vemos con las palmeras, de la forma en la que se mueven los árboles, pero ya no va a ser a partir de ahora lo mismo. No va a tener esa fuerza y esa rabia con la que ha soplado. Nos comentaba antes Tania desde la peluquería del Toro, entre las 11:30 y las 12 del mediodía, que es cuando se han producido todos estos daños que les estamos contando hoy aquí en Radio Calviá. Vamos a ir terminando. Tenemos cita a las 2 en punto con los informativos de IB3 en Radio, donde seguro nos actualizan toda la información que tiene que ver con, sin duda, esta noticia de la mañana del tiempo, pero también con la manifestación que ha tenido lugar en Palma, recorriendo las calles de la capital balear, pues por parte del sector de la restauración. Mucha menos gente, por cierto, que el martes de la pasada semana, recorriendo esas calles, y que además se han encontrado con ese temporal prácticamente de lleno. Luego a las 2:30 volveremos aquí a la emisora municipal para recabar y para recopilar todas las voces que han sido protagonistas en los últimos minutos en la 107.4, voces como la del alcalde, que se ha mostrado, la verdad, también impresionado por lo que ha encontrado, tanto en Magaluf como en El Toro, donde tenemos algunas zonas ahora mismo acordonadas por parte de la policía local, zonas precintadas por las que no se puede pasar ante el peligro de que pueda ocurrir algo más durante los próximos minutos, y donde se llevan a cabo ahora mismo pues también algunos trabajos para intentar recomponer lo antes posible una situación que por momentos parecía realmente caótica. No sé, Alejandro, si nos queréis contar algo más desde allí, podemos ir ya cerrando. Un poco más, Jaime, solo recordar que habíamos dicho que no había sido el más afectado, pero acabamos de ver también cómo el edificio falló, en el otro que decíamos que también había tenido varios desperfectos. Allí en ese edificio se ha hundido el techo de neumáticos, suponemos que de ahí han surgido también la gran parte de los escombros que después han caído sobre algunos de los vehículos. Por tanto, repetimos, se ha hundido el techo, el tejado directamente, así, de forma literal, tanto de una parte del edificio Nelson como también de otra parte del edificio Fayet. Son desde nuestra altura, desde nuestra vista, los desperfectos más grandes que ocasionaron en estos dos edificios. Huracán, aquí en El Toro. En otros vehículos y negocios como el de la cafetería Bohemia, que nos ha contado también Loli, su propietaria. Ahí en esos puestos es donde se han concentrado sobre todo la mayor parte de los daños. Madre de Dios bendito. Tan solo materiales. Mira los techos. Solamente daños materiales, pero desde luego, insisto, en algunos casos realmente muy importantes, como lo estamos viendo todavía ahora a través de esas imágenes que ha captado una vecina de aquí de El Toro. Lo dicho, vamos a llegar a las 2 de la tarde, a esa hora la información en IB3 Radio. En todo caso, estaremos pendientes. Vuelvo a repetir, se prevé que ya no vuelva a ocurrir nada por el estilo. Los cielos, de hecho, se han estirado, se han despejado, luce el sol ahora mismo en nuestro municipio, y la fuerza con la que ha soplado el viento en esas horas del mediodía, entre las 11:30, las 12:30, parece que ya ha descendido de forma considerable. Aún así, seguimos en alerta hasta que sean las 6 de la tarde por las incidencias que puedan ocurrir en los próximos minutos, pero nosotros hemos tenido las voces de las personas que han vivido en primera persona justamente lo ha ocurrido esta mañana, y también del alcalde Alfonso Rodríguez Badal, que ha querido visitar las zonas Palmanova, Magaluf, también la de El Toro, acompañado de los regidores de zona, para darse una idea y para también, nos contaba él mismo, hablar con los vecinos y vecinas que le han trasladado exactamente pues cuál es el ánimo con el que afrontan estas horas posteriores a lo que ha sido un buen susto, el que ha traído esta mañana hasta nuestro municipio de La Borrasca Hortense. Hasta aquí este espacio en la 107.4 de Radio Calviá, pero sobre todo hoy en el Facebook Live, porque como les decimos, la señal de la frecuencia modulada también ha caído con ese temporal de este mediodía, y vamos a ver si la podemos ir recuperando en los próximos minutos. Enseguida la información con las compañeras de IB3 Radio, a las 2:30 la información local, y recuerden que hoy a las 3 de la tarde tenemos un programa también especial, esta vez con docentes del IES Bendinat, del Instituto de Educación Secundaria de Bendinat, que nos van a hablar de la Ultramaratón Anantapur, una prueba que en los últimos años han corrido allí, sobre el terreno, en la India, pero que esta vez, a causa, como siempre, de la pandemia de coronavirus, pues se tendrá que correr de una manera distinta. Se va a hacer mañana en diversos puntos del planeta, desde Australia hasta Estados Unidos, o desde Suiza hasta aquí, hasta Calviá, y como digo, 3 docentes nos contarán pues cómo lo van a vivir, una prueba que tiene un carácter eminentemente solidario más que deportivo, y que trata de recaudar fondos
fondos a favor de la Fundación Vicente Qué Ferrer. barbaridad. Como saben, hace décadas que trabaja para los más desfavorecidos en la Huracán, India. aquí Punto en y el final. Toro. Gracias por O acompañarnos sea, en este espacio dedicado increíble. a la situación vivida en nuestro Flipante municipio como de consecuencia locos. del paso de la borrasca Hortense. Con imágenes del toro nos despedimos. Llegan las compañeras de IB3 Madre Radio. de Dios bendito. Hasta pronto. Mira los techos.